Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar nuevamente bueno, ya es la última parte de esto que es todo lo que tiene que ver con la teoría de la integral. Ya hemos estado trabajando con las propiedades, ya vimos algunas cosas extras y vamos a terminar con esta parte observando qué pasa cuando las funciones o más bien observar si es necesario que las funciones sean continuas para que sean integrables. En este sentido, pues es de suma importancia acordarnos de lo que en su momento en cálculo 2, ¿sí? En cálculo integral de una variable, se reconoció como la integración por cachos o no por partes, por cachos, ¿sí? En esta, en esta condición, ¿qué recuerdan ustedes antes de iniciar? ¿Qué es lo que les viene a la memoria cuando les eh, dicen integración por cachos? No, yo no. Ok, este, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que les quiero decir cuando hablamos de integración por tramos o por cachos? Eh, lo que se argumenta es que muchas funciones, ¿sí? Vamos a comenzar. Poner esto. Muchas funciones no necesariamente son como las hemos estado imaginando, ¿no? En cálculo 2 pues teníamos esta condición donde tenemos nuestra función y pues si la encerramos en en un intervalo, ¿sí? A, B, y podemos dar todas las condiciones en donde la función es acotada, o sea, es acotada en el intervalo, etcétera, pues de alguna manera podemos decir que es integrable, ¿sí? Vamos a calcular el área bajo la curva en cálculo 2. Cuando se observa en cálculo 2 la otra parte en donde podemos tener esta otra alternativa en donde la función no es necesariamente continua, que incluso puede hacer cosas de este estilo. Entonces, lo que se nos viene a la mente, bueno, pues sí podemos integrar, pero en estas partes. O sea, tomar los tramos en donde la función es continua y de alguna manera despreciar los puntos donde la función se hace discontinua. De alguna forma no tenemos ningún problema con eso porque si ustedes se fijan, ¿sí? Lo que vamos a calcular es el área bajo la curva en este caso y en el área bajo la curva de cada uno de estos pedazos eh, ya como tal pues queda definido, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que tenemos x1, x2 y x3 en este caso. Podemos tener muchos más, ¿sí? Pero solo pensemos en esta cantidad. De momento, pues podemos calcular la integral que va de a x1, la integral que va de x1 a x2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué va a pasar con las integrales en los puntos? ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Se puede dar la integral en los puntos? Podemos de alguna manera calcular
La medida, en este caso, pues sería la longitud, ¿sí? La longitud, si ustedes recuerdan, en cálculo se tomaba el incremento de x, ¿sí? En este caso sería el incremento de x, ¿sí? Cuando estamos hablando en términos de un intervalo, por ejemplo, x1, x2 o x2, x3, etcétera. Nosotros podemos ver a x2 con x1 y esto podría ser x2 menos x1, ¿sí? La manera de tomar el incremento sería esta. Entonces, a donde nos lleva esto, pues es al valor que toma la longitud entre x2 y x1. Eso es lo que nos interesa de alguna manera. Esto en corto, pues a donde nos lleva es simplemente a observar que en x1 en particular, en x2 en particular y en x3, ¿cómo es la longitud? Si es un punto. El incremento en el punto es cero. Podemos verlo así. El incremento en x1 es cero. Y en x2 igual. Y en x3, en cualquier punto que yo me tome, el incremento en ese punto en sí mismo, pues es cero. Porque lo que me estoy tomando es x1 menos x1. ¿Sí? Esa es la distancia que estoy tomando. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cuando yo aplico la función, ¿sí? En particular en x1, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? La función debe de estar definida en todo el intervalo. Entonces, la función, si está definida en todo el intervalo, pero es discontinua en x1, por ejemplo, y la función es acotada, o sea, no se me escapa, en algún inter, ya sea de la función, cuando yo la aplique, la función va a estar abierta por acá y cerrada por acá, o cerrada por acá y abierta por acá. ¿Sí me explico? Entonces, cuando calculemos f de x1 va a tomar alguno de esos dos valores para el que esté definido. Si está definido para este término, pues va a tomar ese valor. Entonces, no me escapo de que f de x1 esté definido dentro del intervalo a, b. A esto le voy a agregar, pues lógicamente, el incremento de x1. ¿Esto qué va a provocar? Que esto sea cero. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es qué cosa. Podemos calcular la suma de todos estos. De ahí que va desde 1 hasta, no sé, L, por darles un término. Y todos los puntos con estas condiciones me van a dar una suma igual a cero. O sea, el área, que es lo que me interesa en este caso, va a ser igual a cero. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues que el área que sí quiero tomar en cuenta es esta. El área que va de a x1, el área que va de x1 a x2, que va de x2 a x3 y que va de x3 a b. En ese sentido, lo que voy a hacer es tomarme los abiertos, ¿sí? Es decir, me voy a tomar a, b. Perdón, no a, b. Me voy a tomar a x1 abierto, unión x1, x2 abiertos y así sucesivamente. Sí, hasta completar todo el intervalo. En este contexto, ¿sí? Ya separando los intervalos de los puntos, pues ya podemos calcular las integrales, ¿sí? En estos intervalos, así como los fuimos dando. Y en ese contexto, pues cuando yo haga la suma de todas las integrales, pues voy a obtener el valor de la integral.
completa del intervalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera estos no van a alterar el valor de la integral, solo sobre los intervalos que sí están determinando un área. Entonces, en este sentido es lo que vamos a tratar de demostrar hoy, ¿sí? No es sencilla la demostración, esto tengo que decirles. Voy a tratar de explicarlo con dibujos y cada paso que vaya yo dando, ¿sí? Porque sí está larga la demostración, son 4 páginas. Entonces, la idea pues es esta, jóvenes, en particular. O sea, la idea de la demostración es esta que les acabo de contar. ¿Sí? Tenemos una función que es a continua a trozos, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces la integral va a ser la integral en el intervalo que estamos tomando va a ser integrable a trozos. Hay otras cantidades infinitas de funciones para las cuales puede funcionar otra evaluación, pero esta es la más recurrente, ¿sí? Para este tipo de casos, por supuesto. Y en ese contexto es lo que vamos a demostrar hoy. Entonces, pues vamos a proceder. Déjenme subir esto para ponerles el teorema. Si quieren, pueden ir por un café mientras anotamos el teorema, ¿sí, jóvenes? Entonces, a ver. Bueno, como habrán visto, el teorema, pues lo que nos dice es, si tenemos una función y esta función es acotada, no nos dice si es continua o discontinua, simplemente nos dice que es una función. La función en este caso toma una cualidad que puede ser continua en todo el intervalo, bueno, en todo el conjunto o no. En este caso, pues nos fijamos en un conjunto compacto, ¿sí? ¿Qué es un conjunto compacto? En términos de conjuntos de los números reales, un conjunto compacto es un conjunto que es cerrado y acotado. Pero en particular, en términos topológicos o en términos de métricas, un conjunto compacto es aquel que tiene la cualidad de ser acotado, ¿sí? Por una familia de conjuntos, ¿sí? Y de esa familia de conjuntos podemos tomar una familia, una cantidad finita de ellos que también, de alguna manera acoten al conjunto o lo contengan. Eso en términos topológicos es que el conjunto sea compacto, ¿sí? Pero para un caso concreto, pues en los reales un conjunto compacto se va a entender como un conjunto que es cerrado y acotado. Otra de las cualidades que le agregamos en las hipótesis, pues es que es un conjunto medible según Jordan. En este contexto, vamos a dar todos los puntos de discontinuidad posibles, ¿sí? Que pueda haber, que pueden ser infinitos, dentro del conjunto X, de tal manera que estos los vamos a encerrar en un subconjunto del conjunto X. Y a esos los vamos a definir como puntos, como si fueran puntos aislados. Y su medida va a ser 0. Y bueno, y ya con esto, pues nosotros estamos afirmando que dentro del conjunto F es integrable, según Riemann. ¿Cómo vamos a proceder a hacer la demostración? Bueno, la idea principal de la demostración ya se las platiqué a grandes rasgos. Primero, pues tenemos que observar cuáles son los puntos, ¿sí? Y hay que aislarlos de alguna forma. Entonces, aislando esos puntos, vamos a trabajar con ellos de tal manera que podamos hacer uso
de todo el artilugio que vamos ¿cómo se llama? A desarrollar aquí. Lo primero que tenemos que ver es que por hipótesis sabemos que f es acotada. Entonces, para la demostración, ¿sí? Tenemos que, por hipótesis, f es acotada. Si f es acotada, esto que en x, lógicamente, en el conjunto x es acotada. ¿Esto qué implica? Que para toda x en el conjunto x, ¿sí? Vamos a encontrar un alfa en los reales, un número real, tal que el valor absoluto de f de x, ¿sí? Es menor o igual a alfa. Esto quiere decir que f es acotada. Sin más, pues esto es el inicio. Entonces, ya con esto, ¿sí? Vamos a tomar ahora al conjunto y como el conjunto de todos los puntos de discontinuidad. Entonces, sea y el conjunto de todos los puntos de discontinuidad, como se esboza en las hipótesis también de discontinuidad. Entonces, como se afirma, ¿sí? Esto que va a implicar, pues que la medida de todos estos va a ser 0. O sea, la medida del conjunto y va a ser igual a 0. ¿Sí? Porque es como si tuviéramos puntos aislados, entonces los puntos en sí pues no tienen volumen, si no tienen longitud, pues menos van a tener área, mucho menos van a tener volumen, ¿no? Entonces ya con eso podemos garantizar esta parte. Ahora, esto es, de alguna manera lo vamos a tomar y vamos a encerrar a todos estos, ¿sí? Déjenme mostrarles un dibujo para que vean qué es lo que se pretende, ¿no? Porque sí, creo que si se los pongo así nada más, no se va a entender mucho Déjenme subir esto un poco más. Y vamos a hacer el dibujo del lado izquierdo. Entonces, vamos a poner con rojo. Lo voy a hacer como una especie de plano cartesiano, pero en este caso, este va a ser Rn. Este va a ser Rn y este va a ser R, ¿sí? Para no perder el tiempo siendo malabares ahí con las perspectivas. Entonces, dentro de este tenemos un conjunto X, ¿sí? Que lo voy a definir tal vez como un intervalo. Este es el conjunto X. Y dentro de este conjunto, pues tenemos lo que ya habíamos pintado un poco más arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues si tenemos esto, lo que vamos a observar, déjame ponerlo con azul, es sobre estos puntos. Sí, lógicamente ahí me falla un poco, pero bueno, la idea principal es que se den cuenta de que tenemos en puntos de discontinuidad y estos puntos de discontinuidad los puedo definir como x1 o y1, haciendo alusión al conjunto, ¿sí? Y1, Y2 y Y3. Ahora, dentro de este Y3, no se deja poner bien el 3. Dentro de este marco, ¿qué es lo que observamos? Bueno, la idea es que nosotros vamos a tomar a todos los, ¿cómo se les llama? Todos los cubos que eh, contienen a todo el conjunto X, ¿sí? En particular nos vamos a fijar en aquellos que contienen a estos puntos de discontinuidad. En este caso, pues lógicamente lo voy a poner de esta manera, como pequeños cuadritos, ¿sí?
y estos contienen a estos puntos, que son los puntos de discontinuidad. A estos los vamos a llamar, lógicamente, SK de Y, ¿sí? ¿Qué podemos notar a partir de aquí? Bueno, estos SK de Y pueden tener volumen o área, dependiendo en qué circunstancia estemos, pero van a encerrar en particular a estos puntos de discontinuidad, ¿sí? Entonces, estos puntos de discontinuidad de alguna manera me permiten tener este cierre de, de- de conjuntos porque pues estos puntos puede que formen un plano. O sea, también puede ocurrir que sean puntos continuos y que formen una pared, un plano. Y ya sabemos que pues en un volumen los planos solo tienen área. Entonces, cada uno de estos términos pues van a ir recorriendo. Es como, por ejemplo, si yo me fijo en esta parte de aquí y la estoy viendo de frente, si la veo de lado, pues a lo mejor tengo algo así. Es un plano, a lo mejor, yo no sé, ¿sí? Es nada más como para darles un ejemplo. Entonces todos los cubos, pues lógicamente, pues van a rodear todo esto, ¿sí? Lo van a contener. Entonces los cubos contienen a este plano, nada más. ¿Y qué va a ocurrir? Pues le voy a dar una medida, ¿sí? Ya sé que la medida del conjunto Y es igual a cero, pero los cubos, en este caso, pueden tener volumen, ¿sí? Puede que no, pero vamos a tomarlos como si tuvieran volumen. Entonces, si tienen volumen, podemos tomar una epsilon, ¿sí? Vamos a dar ahora sí que podemos tomar cualquier epsilon mayor a cero e implicar lo siguiente, que la medida de SK de Y, ¿sí? Sea menor que epsilon entre 3n por 4m, por 4a, perdón, alfa. Ahora, esta condición ya la iré yo describiendo por qué se toma así. Eh, el alfa tiene que ver con el valor acotado, ¿sí? 3n pues tiene que ver con otro factor que va a aparecer un poquito más adelante y el 4 también. Son factores que aparecen dentro de la demostración, ¿sí? Entonces irán apareciendo conforme vayamos avanzando. Entonces, de momento me lo tomo así. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ok. Eh, les digo, la demostración no es corta, no es tampoco tan compleja, ¿sí? No es simple tampoco, no es obvia, pero sí es importante que vayamos paso a paso y que si tienen alguna duda me la hagan saber. Bien, ya que tenemos esto, en el límite, ¿sí? Cuando k tiende a infinito, ¿qué va a pasar con esta medida? ¿Sí? Si yo calculo el límite cuando k se va a infinito de la medida de los cubos superiores de Y que contienen a todos nuestros puntos de discontinuidad, pues esto va a ser igual a la medida de Y, ¿sí? En el límite, por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que en el límite, ¿sí? Tenemos una serie de particiones que cada vez se van haciendo más refinadas conforme K va creciendo. El refinamiento se va haciendo cada vez más y más y más próximo a los valores completos de Y. Entonces, eh, Y, si la medida de Y tiene medida cero, pues entonces esto de aquí, conforme las particiones se van refinando a sí mismas, pues se van aproximando a cero, ¿sí? Esa es la idea de poner esto. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Sabemos que
el conjunto SK de Y a qué es igual. O sea, además sabemos que es la unión de quiénes. Es la unión de los cubos, ¿sí? R y K, ¿sí? Tal que estos son R y K intersección con Y es distinta del vacío, ¿sí? Un recordatorio nada más. Teniendo esto, ¿sí? Vamos a tomar un cubo, ¿sí? De la siguiente forma. Ahora, tomamos un cubo P, ¿sí? Ahorita les explico quién es. Un cubo P, ya lo iba a poner como partición. Un cubo P JK, ¿sí? Este cubo PJ es un cubo que tiene su centro en algún R y K. O sea, tomó un R y K de estos que tenemos aquí, ¿sí? Tomo su centro y me doy a la tarea de que la medida, o sea, este va a ser de tal manera que su medida, ¿sí? La medida del cubo PJK sea equivalente a 3 veces n, ¿sí? Y este es el factor, uno de los factores que aparecen, ¿sí? En esta cuestión, que se van a eliminar. Entonces, lo tomo así, 3n, ¿sí? Por la medida, déjenme, por la medida de R y K, ¿sí? Es como si tomara yo uno de estos, y tengo mi cubo, tengo el centro, ¿sí? Y dentro de ese centro, pues doy otro, y ese es P, que puedes, bueno, así como estamos tomando a Rn, ¿sí? Es más grande, ¿sí? Un poquito más grande. Puede ser mínima la diferencia, ¿no? Pero al final se da. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Déjenme subir esto. Teniendo esto ya saldado, vamos a definir al conjunto P, ¿sí? Vamos a tomar al conjunto P. Eso parece partición. Sea P el conjunto de la unión de I que va desde, más bien de J, que va de 1 a L, ¿sí? De los PJK. O sea, de estos cubos que tienen medida equivalente a 3n por la medida de RJK. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues que la medida de este conjunto P, ¿sí? Se va a implicar que la medida de este conjunto P a que es igual. La medida de este conjunto P va a ser equivalente a la medida de la unión, ¿sí? De J que va desde 1 a L, ¿sí? De PJK.
¿sí? Entonces, esto va a ser menor o igual, ¿sí? A la suma de de J que va de 1 a L, ¿sí? Por la medida de PJK. Y esto, lógicamente, es equivalente a 3N, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Esto de aquí, por la equivalencia que dimos, lo voy a sustituir. Entonces, esto es equivalente a la suma de J que va de 1 a L, ¿sí? Por 3N por la medida de RJK. Acá les puse aquí les puse I es J, ¿sí? Nada más corrijan, por favor. Entonces, este es K. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Bueno, que esto va a ser equivalente a 3N por la suma de J que va de 1 a L, ¿sí? Por la medida de RJK. ¿Y esto quién es? Si lo estamos tomando, si estamos tomando los RJ dentro del marco de los cubos superiores de Y, pues entonces lo que tenemos aquí es que esto es equivalente a 3N por la medida de ¿quién? De SK de Y, ¿sí? O sea, la suma de todos estos bichos, ¿sí? Es esta de acá. Déjenme bajar un poco. Son todos estos de aquí, perdón. Son todos estos términos, ¿sí? Entonces, todos esos términos son los que estoy observando en esta parte. ¿Y esto a dónde me lleva? Pues así como definimos la medida, esta de aquí, pues esta va a ser menor que 3N, ¿sí? O más bien, sí, va a ser menor que 3N, sustituyendo el valor de la medida por epsilon entre 3N por 4 veces alfa, ¿sí? Y esto sería equivalente a epsilon sobre 4 alfa. Esto nada más para acotar esta parte, ¿sí? Lo que estamos haciendo es acotando. Entonces, lo que hemos mostrado aquí es una cota para este conjunto, ¿sí? Que es esta, de aquí. Bien. Y de momento vamos a dejar este punto y ahora nos vamos a enfocar en otro conjunto. Por otro lado, vamos a tomar un conjunto, ¿sí? Que es el conjunto de todos los puntos interiores de los, valga la expresión, de todos los cubos superiores de Y. ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos a enfocarnos, ¿sí? En un conjunto Z, sea Z, que es el conjunto, ¿sí? Es el conjunto de todos los puntos interiores
conjunto de puntos interiores de SK de Y. O sea, tomamos todos los cubos interiores de SK de Y y vamos a tomar todos sus puntos interiores. ¿Esto qué va a implicar? Si tomamos todos los puntos interiores, ¿sí? Lo que va a implicar es que Z es abierto. Esto implica que Z es un conjunto abierto. Si es un conjunto abierto, entonces, ¿qué me garantiza esto? Por hipótesis, X es cerrado, ¿sí? Por hipótesis, X es cerrado. Y acotado, lógicamente, porque es compacto, ¿sí? Pero ahorita en particular me interesa esta condición de que es cerrado. Sí, es cerrado. Y además, si yo tomo un término F, ¿sí? Voy a tomar F. F va a ser el conjunto tal que X menos Z, ¿sí? Es cerrado también. Es cerrado. Y F también va a ser acotado. Dado que X es acotado, entonces es cerrado y acotado. Esto porque X es cerrado y acotado, o sea, también es compacto. Teniendo estas cualidades, sabemos que Y, ¿sí? Ahora, sabemos que Y es un subconjunto de SK de Y, ¿sí? O sea, Y está contenido en todos los, está contenido por todos los cubos exteriores de Y. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Esto qué va a implicar? Que Y está contenido en Z. ¿Sí lo ven? Recuerden, ¿quién es Z? Z es el conjunto de todos los puntos interiores, ¿sí? De este. Entonces Z es abierto. Y está contenido aquí. Entonces, la cualidad que me queda es que Y está contenido en Z por transitividad. ¿Esto qué implica? Entonces, que Y es un subconjunto de Z, dada la cualidad que toma Z. En este caso, ¿sí? Ya una vez que aislamos todos los puntos en Y, todos los puntos de discontinuidad, y dada la característica que dimos de Z, ¿sí? Y la condición que dimos con respecto de F, que es F de X menos Z, al quitarle todos los puntos Z a X, ¿qué es lo que estamos eliminando de X? Si son todos los abiertos de ZK de Y. Perdón, son todos los puntos interiores de ZK. Perdón, de SK de Y. Estamos quitando en particular los puntos de discontinuidad y un cachito más, ¿sí?
Es como si nos tomáramos una porcioncita, ¿sí? De esos conjuntos. Y en ese contexto puedo afirmar que F es continua, ¿sí? En todo el conjunto F, ¿sí? A ver, déjenme ponerles una... Déjenme bajar esto y irme al dibujo. Sí, estando aquí en los puntos y al tomarme los abiertos, me tomo el interior de las cajitas, en este caso las cajitas. Al tomarme el interior de las cajitas, estoy conteniendo también a los puntos Y1, Y2, etcétera, ¿sí? A todos esos puntos que son puntos de discontinuidad. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Pues también me agarro unos cachos, ¿sí? De valores que están donde F está definida, ¿sí? Y donde se puede decir que a lo mejor me tomo un pedazo de volumen por ahí, ¿sí? Pero es muy pequeño, es ínfimo. Lo que yo quiero que se den cuenta es que lo que me queda es una cantidad enorme, ¿sí? Del intervalo. En este caso, me quedan cantidades enormes de los intervalos aquí, ¿sí? Que son los que me interesan, donde me interesa integrar. Entonces, es ahí en esos cachos donde tiene valor F, ¿sí? F está acá adentro, siempre. ¿Sí? No toca los puntos de discontinuidad. A lo mejor no llega, se aproxima mucho, pero no llega ni siquiera a tocarlos, ni siquiera a insinuarse. Entonces, lo que me resta, que son estos pedazos del intervalo, pues dentro de estos intervalos, la función o dentro de esas partes del conjunto X, F es continua, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir con lo que les estoy afirmando abajo. Entonces, déjenme subir esto para continuar con la demostración. Entonces, todo esto se deriva, ¿sí? De cómo estoy definiendo a Z, de cómo estoy definiendo a F, ¿sí? Entonces, F son todos esos intervalos que vieron, intervalos abiertos. Bueno, aquí los puse como intervalos abiertos, pero son cerrados, ¿sí? Es cerrado y acotado. Entonces, esto implica que F es continua en el conjunto F, ¿sí? Porque le estoy extirpando los puntos de discontinuidad. Entonces, ya con esto eh, puedo afirmar esta parte y además, dado que déjenme ver aquí, F es integrable en F. O sea, ya en este contexto, por el teorema que demostramos la clase pasada, F va a ser integrable en el conjunto F. Pero esto no me garantiza que sea integrable en todo el conjunto X. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero demostrar, que sea integrable en todo el conjunto X. Ahorita a lo que estoy llegando nada más, esto me va a implicar que F es integrable en el conjunto F. Todavía me falta unir a esta parte ese Z, ¿sí? Ese conjunto Z que está por ahí suelto. Y es lo que vamos a continuar en este momento, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, todo bien. Tomando esta referencia de F, ¿sí?
Entonces vamos a dar con la definición de, dado que la función f es integrable, ¿sí? Por el teorema anterior, entonces puedo concluir, ¿sí? Por la definición de integral lo siguiente. Entonces, por esto, dado que puedo concluir esto, entonces, y por la definición de integral, la definición de integral para toda epsilon mayor a cero, ¿sí? Existe una delta mayor a cero, ¿sí? Tal que la norma de la partición es menor que delta, ¿sí? Y la suma superior de P de F, o sea, F mayúscula en P, o sea, es una partición PF, ¿sí? Es la norma de la partición PF, ¿sí? Donde esto ocurre, entonces la suma superior de la partición en F menos la suma inferior de la partición en F correspondiente a la función F es menor que epsilon, ¿sí? Hasta aquí no estoy diciendo nada, nada más estoy afirmando que si por el teorema anterior, dado que f es integrable y por definición de integral y además por el hecho de que por el criterio de integración, dado que f es integrable, entonces puedo usar esta parte de aquí, ¿sí? Haciendo uso del criterio de la definición de integral, ¿sí? Porque lo voy a usar en el límite. Ahora, para cualquier partición en F, ¿sí? Para toda partición en el conjunto F, ¿sí? Valga la expresión. Lo voy a poner así para, aunque parece reiterativo, ¿sí? Pero lo voy a poner así porque, dado que para toda partición PF en F, ¿sí? Tal que la partición P en X, por eso pongo eso, ¿sí? Implica que PF, o sea, la partición PF, la puedo ver como la familia de conjuntos X y, ¿sí? Intersección F, donde X y intersección F es distinto del vacío. Ahora, de todo esto, yo puedo concluir lo siguiente. Que la norma de la partición, dado que es menor a delta, o sea, la norma de la partición PF, dado que es menor a delta, ¿qué va a implicar esto, jóvenes?
¿O a dónde me puede llevar esto? A dónde me va a llevar es a observar en primer lugar, a MI, ¿sí? Que ya sabemos que es el supremo de las f de x, es el supremo de las f de x con x en xy. Y la otra, mi, es el ínfimo, ¿sí? De las f de x, ¿sí? De x en xy. Pero sin más, podemos poner que la suma superior, ¿sí? Sabemos que es la suma de i que va desde 1 hasta L, ¿sí? De mi por la medida en xy, y la suma inferior de PNF, ¿sí? Es igual a la suma de i que va desde 1 hasta L de la mi por la medida de xy. Y por otro lado, hacemos una observación donde mi', ¿sí? La voy a tomar como el supremo de las f de x, ¿sí? De las f de x, tal que x pertenece a xy intersección f, ¿sí? Y mi minúscula prima es igual al ínfimo de las f de x. O sea, estamos definiendo términos, ¿sí? Para x en xy intersección f. Lógicamente, me tengo que fijar en lo siguiente. Cuando yo doy las sumas, la suma superior, en este caso, permítanme, déjenme quitar eso, la suma superior de P de f, ¿sí? De la función f va a ser equivalente a quién? A la suma, ¿sí? De las xy, o sea, donde xy intersección f, ¿sí? Es distinta del vacío. O sea, son todas las xy que intersectadas con f me den un término, ¿sí? Distinto del vacío. Y por otro lado, lógicamente, teniendo a mi' por la medida de xy intersección f. Y la suma inferior será con respecto a PNF de la función f va a ser equivalente a la suma de xy intersección f de donde esta intersección es distinta del vacío. Y de mi' por la medida de xy intersección f. Ahora, nos quedamos con esto por un momento.
vamos a tener dos condiciones. Una, donde X y intersección Z, o sea, X y intersección Z, por otro lado, X y intersección Z va a ser vacía. Y tenemos la condición de que X y, que es la que estamos observando arriba, ¿sí? Intersección Z es distinto del vacío. Esto ocurre, ¿sí? ¿En dónde? Ya sabemos que los zetas, ¿quiénes son? Vamos a recordarlo. Acá arriba definimos a los zetas. ¿Sí? Z es abierto. ¿Por qué? Porque es el conjunto de puntos interiores de estos. ¿Sí? Entonces, ya con ese pequeño recuerdo que dimos de quién es Z, ¿sí? Los X y cubren a todo es una partición que cubre a todo el conjunto X. Entonces, estos X y algunos tienen intersección no vacía con los zetas y la mayoría, lógicamente, van a tener intersección vacía. Sí, porque son los que están en medio de los intervalos. ¿Quiénes son estos X y? Déjenme bajar esto para que lo veamos en el dibujo. Esos X y intersección Z, que son vacíos, o sea, esas intersecciones vacías, se van a dar aquí, dentro de los intervalos, donde la función f es continua, ¿sí? O donde definimos que la función f es continua, o sea, dentro del conjunto f. O sea, estos x y intersección f es lo que va a ocurrir. X y intersección z, ¿sí? Van a ser vacíos y al mismo tiempo estos mismos x y intersección f van a ser distintos del vacío por la definición que dimos de f, que f es equivalente a x menos z. Sí, ahora con eso yo espero que les quede claro de dónde salen estos bichos. ¿Sí? Son los x y que intersección con f son distintos del vacío, pero están los otros, lógicamente. Los x y que intersectados con f no son distintos, perdón, los x y intersectados con z no son distintos del vacío. Esos están dentro de los dentro de los cubos exteriores de Y. Sí, ya aquí ya como que se complica un poco el asunto, pero si van siguiendo la demostración, no tienen por qué perder. Si tienen dudas, me pueden parar en cualquier momento y decirme, ¿sabes qué? Yo no entendí esa parte, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, aquí solamente estamos trabajando con los términos que vamos a definir en breve. Entonces, ya para todo esto, en el caso de tomando, permítanme subirlo, tomando este primero, porque tenemos que ver los dos casos. Tomando X y intersección Z igual al vacío, ¿sí? Se cumple que para toda X o para toda Y, que va de 1 a L, ¿sí? Que va de 1 a L,
MI minúscula, MI mayúscula, perdón, aquí ya les voy a poner la medida, MI es igual a MI prima. Sí, o sea, los supremos que vamos a encontrar, déjenme subir para explicar en el dibujo. Esta MI, ya que me estoy enfocando en el interior de los cachos donde la función es continua, ¿sí? Se puede decir que yo por ahí tengo a ese X intersección F, ¿sí? Ese X intersección F va a tener un supremo y ese supremo es MI, que al final va a ser ese MI prima, ¿sí? Así lo tomo. Y el ínfimo es lo mismo, ¿sí? Al final, ¿qué vamos a tener? Que MI va a ser igual a MI prima y MI minúscula va a ser equivalente a MI minúscula prima. Eso porque estamos trabajando dentro del interior, ¿sí? Por eso son equivalentes. Ahora, dado esto, XY intersección F va a ser igual a XY. O sea, otra cosa que podemos concluir es que XY intersección F es igual a XY. Sí, es como cuando tenemos un conjunto y ese conjunto está dentro de otro, ¿sí? Un Y dentro de un X, entonces la intersección entre Y y X es igual a Y. Es exactamente lo mismo, es lo que estamos concluyendo. Eso nada más para esta parte. Ahora, si XY es distinto del vacío, ¿sí? Y tiene que serlo, porque estamos enfocándonos en XY distintos del vacío, ¿sí? Dado que esto ocurre y que XY es un subconjunto de X, ¿sí? Eso lo tenemos por entendido, ¿sí? Porque XY es un término de la familia de, o sea, un XY es un elemento de la familia de la partición en X. Ahora, X es quién? Es F unión Z. Entonces, ¿qué otra cosa podemos concluir de que X y intersección Z, distinto del vacío, me va a conducir a qué cosa? Si X y por esta hipótesis que estamos manejando, intersección Z es igual al vacío, esto va a implicar que XY es un subconjunto de F, pero esto ya lo habíamos deducido, ¿sí? Ahora, teniendo eso en mente, ¿qué podemos observar de las sumas en particular? Bueno, ocurriendo esto, ¿sí? La suma de estos XY intersección Z igual al vacío de MI menos MI por la medida de XY, ¿a quién va a ser equivalente? Va a ser equivalente a la suma de los XY, o sea, de todos los XY intersección Z, igual al vacío, de MI prima
¿sí? Menos m minúscula i prima por la medida de xy. Y esto va a ser menor o igual a ¿quién, jóvenes? Esto va a ser menor o igual a la suma, ¿sí?, de xy intersección f, ¿sí? Pero aquí ya no es z, es f. Y estamos observando el caso en el que f con respecto a xy es distinto del vacío, ¿sí? En este caso, pues mi prima menos mi prima por la medida de xy intersección f, ¿sí? ¿Cómo va a ser esto? Pues esto es equivalente a la suma superior de P en F, ¿sí?, de F, o sea, de la función F, menos la suma inferior de P en F con respecto a la función F, ¿sí? Y esto es menor que epsilon medios. Por lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Entonces ya tenemos dos acotaciones y las vamos a usar en breve, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, entonces nada más recordando. A donde llegamos ahorita fue a que la suma de xy intersección z igual al vacío de mi menos mi por la medida de xy es menor que epsilon medios, ¿sí? Eso hacia grandes rasgos. Esa fue la conclusión a la que llegamos, ¿sí?, de toda la desigualdad que se desglosó ahorita. Ahora, eso fue en el caso donde xy intersección z es, es vacío, o sea, la intersección entre xy y z es vacía. Ahora, ¿qué pasa si x y intersección z es distinta del vacío? Ahora nos toca ver este caso, ¿sí? Y podemos pasar directamente a la siguiente cuestión. Entonces, si x y intersección z es distinto del vacío, estamos en el caso en donde em, z son los puntos interiores, si recuerdan, z son los puntos interiores de de los cubos exteriores de y, ¿sí? Entonces, si eso ocurre, ¿sí?, x y se va a implicar que x y va a ser un subconjunto del conjunto P, no de la partición, sino del conjunto P. Acuérdense que P, ¿quién era? Era la unión de los P y K, ¿sí? P y K, recuerden quiénes eran. Sí, son los cubos que estaban conteniendo a los cubos de la suma de los cubos exteriores de Y, ¿sí? Son esos P. Ahora, y esto es para todo I que cumpla esta característica, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, yo puedo decir que la suma, ¿sí?, de los x y intersección z distintos del vacío, ¿sí?, de la medida
de XY es ¿quién? Pues es igual a la medida, ¿sí? ¿De quién? De la unión de los XY intersección Z, ¿sí? Que son distintos del vacío de XY. Y esto, ¿a dónde me lleva? Esto va a ser menor o igual a la medida de P, ¿sí? ¿Alguien recuerda quién era la medida de P? Fue la primera acotación que hicimos, jóvenes. La medida de P era equivalente a 3, sí, adelante. La medida de P es la medida de la unión de PJK. Exactamente. Y eso era equivalente, eso era menor o igual a la suma de la medida de los PJ. Y a partir de ahí hicimos una equivalencia de PJ, ¿sí? O sea, la medida de PJK era equivalente a 3n por la medida de los RJK. Y a partir de ahí llegamos a que la medida de P era equivalente a epsilon entre 4 alfa, ¿sí? Se los voy a poner acá para que lo vean. O sea, todo este asunto que estuvimos haciendo aquí está aquí, ahí para que se vea. ¿Sí? La medida de P pasando por aquí es la equivalencia que dimos, esta. ¿Sí? Es menor o igual que la suma de esto y ya habíamos dado esta equivalencia, entonces solo sustituimos y ya nada más fue pura algebrita. Entonces llegamos a esto y pues teniendo esto, llegamos a esto. Entonces MP es menor que esto, por lo tanto, ¿qué podemos concluir acá del otro lado en esta parte? Pues que esto es equivalente, o más bien es menor, ¿sí? A 3 veces, perdón, a epsilon, es que estoy viendo a epsilon entre 4 veces alfa, ¿sí? Y ya con esto tenemos casi todo listo. Ahora, ya nada más para concluir, ¿sí? La demostración. Sabemos que F es acotada, ¿sí? Déjenme subir esto un poco más. Y ahorita retomamos todo esto. Sabemos que F es acotada, ¿sí? Entonces, si F es acotada, ¿qué implicaciones tenía esto? F, al ser acotada, es menor o igual que alfa, ¿sí? Para algún alfa en X, y esto es para toda X en el conjunto X. Esto es del hecho de que F es acotado. Entonces, si F es acotado, ¿qué va a pasar con MI mayúscula y MI minúscula? Dado que MI mayúscula es el supremo para alguna XY dentro de las Fs, ¿sí? Va a estar también acotada por alfa. Y esta MI, que es el ínfimo dentro de XY, para alguna I dentro del conjunto de las XY, esto va a ser menor o igual a alfa. O sea, las dos van a estar acotadas. ¿Sí? ¿Y esto para qué me sirve? Pues del hecho de, entonces, de la suma de XY intersección Z, ¿sí? Distinto del vacío de MI
menos mi, o sea, me estoy tomando las originales por la medida de xy, ¿sí? Va a ser menor o igual a la suma de los xy intersección z distintos del vacío, ¿sí? Que es en el caso en el que seguimos, es la suma de las medidas de los mi en valor absoluto, ¿sí? Menos, perdón, más el valor absoluto de mi minúscula. Y esto por la medida de xy. Pero esto, sustituyéndolo por alfa, ¿qué me va a dar? Esto lo que me va a dar es que es menor o igual a 2 veces alfa. Déjenme ponerlo abajo. Esto va a ser menor o igual a 2 veces alfa, ¿sí? Por la suma de las xy, intersección z distinto del vacío, ¿sí? De la medida de xy. Y esto va a ser menor que epsilon sobre 2. Y ya para concluir todo esto, vamos a ver entonces que la suma de P en F menos, o sea, la suma superior menos la suma inferior de P en F es equivalente a la suma de I que va desde 1 hasta L, ¿sí? De MI menos MI minúscula por la medida de XI. Y esto es equivalente, o lo podemos ver, a la suma de XI intersección Z distinto del vacío, ¿sí? De MI menos MI minúscula por la medida de XI más la suma de XI intersección Z equivalente al vacío. También por MI, o sea, MI menos MI minúscula por la medida de XI. Y en ambos casos estos dos los sustituimos por epsilon medios, que fue a la conclusión que llegamos en cada caso. ¿Sí? Es decir, este es menor a epsilon medios y este es menor a epsilon medios. Por lo tanto, esto es igual a epsilon. Y con esto lo que estamos concluyendo es que para toda epsilon, ¿sí? Existe una delta tal que esa delta, ¿sí? Lo que estamos concluyendo es que para toda epsilon mayor a 0, ¿sí? Existe una delta mayor a 0, tal que la norma de la partición de P es menor que delta, entonces, ¿sí? La suma de P con respecto a F menos la suma de inferior de P con respecto a F es menor a epsilon. Y no es lo mismo que concluimos anteriormente, porque estábamos hablando de la suma superior de P en el conjunto F, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es uniendo estas dos cotas que dimos para estos dos sumandos, ¿sí? Estos dos términos, ¿sí? Que es toda la talacha que hicimos. Entonces
con esto llegamos a que todo esto es menor que epsilon. Por lo tanto, por el criterio de integración, f es integrable en x, incluyendo los puntos de discontinuidad del conjunto x. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, f es integrable en x, que era lo que teníamos que demostrar, jóvenes. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esto, jóvenes? ¿No? Bueno, entiendo que la demostración no es, se vuelve tediosa, se vuelve pesada por la extensión que tiene, ¿sí? Pero era lo último que nos faltaba, la última observación que nos faltaba hacer antes de entrar ya a lo que son las integrales iteradas, ¿sí? Y ya mañana vamos a comenzar con con las integrales dobles. Bueno, jóvenes, si no hay más, pues entonces paramos aquí la clase. Cuídense y nos vemos mañana. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love